Buenas noches, gracias por venir a la presentación de este libro del plagio. Para empezar quisiera decir que yo a Paco, que es como lo conozco, nos conocemos hace ya casi 10 años, porque formamos parte de la revista del Hablador junto con Lenin Pantoja. Entonces va a ser como, esta presentación va a ser más que nada una conversación, ¿no? Para que ustedes se enteren de qué trata el libro y para que se animen a comprarlo y a leer lo que es para lo que nos convoca esta reunión. Yo quisiera empezar contando que la primera vez que conocí a Francisco fue en el 2007 y yo tenía 17 años en ese entonces y él tendría un poquito más. Y habíamos estado tomando una cerveza con un amigo también, bueno, mi primo, un amigo de la revista, Francisco Izquierdo. Era la primera vez que lo veía a Paco, y saliendo, habían estado hablando de la novela que estaba escribiendo Paco, ¿no? Y mi primo hablaba muy bien de la novela, ¿no? Entonces a mí me dio como mucha curiosidad. Y en un momento cuando salimos, yo le pregunto a Paco, que recién lo conocía, y le dije, ¿y qué tal tu novela? Digo, ¿no? Y me dice, muy bien, me dice, va a ser como una de las mejores novelas peruanas de los últimos 10 años. Y yo me reí, pues, ¿no? Así como ustedes, ¿no? Y él me dijo, no, en serio. Entonces dije, ya, está bien. Meses después, casi como un año después, más de un año después, leí el libro. Efectivamente era un buen libro, ¿no? Y casi 10 años después, él está publicando esta novela, ¿no? Que quería citar una frase del libro que dice uno de los personajes, que es que las historias no pueden corregirse cuando ya están escritas. Y es curioso que salga esta frase en el libro porque es un libro que Paco corrigió, y más que corrigió, escribió, ¿no? Ni siquiera editado, o sea, no es un libro que ha sido editado, es un libro que ha sido escrito por completo, a excepción de un par de personajes, algunas escenas, por ejemplo la escena inicial, ¿no? Que las dos novelas empiezan así. Esta es la primera novela, que se llama La línea en medio del cielo, y ahora esta es la segunda novela, que es Plagio, ¿no? Quería, antes de entrar a la conversación, quería decir unas palabras sobre el libro, después les voy a decir otras, y después vamos a atacarlo con preguntas y a conversar, ¿no? Cuando leí Plagio, me sorprendió que es un libro muy corto, es un libro de 100 páginas, pero que tiene la complejidad de un libro de 600 páginas, ¿no? O sea, es un libro que está como muy sintetizado, una novela atomizada, yo lo siento, ¿no? Que en muy pocas páginas dice muchas cosas, ¿no? Y lo digo esto porque es una novela que a mí me gusta pensarla como una novela de ideas, ¿no? Si por ejemplo Austin, Texas, que es la segunda novela de Paco, y que tuvo muchos elogios tanto de la crítica como de los lectores, si Austin, Texas es una novela que es principalmente una novela que te hace sentir, yo creo que Plagio es una novela que te hace pensar, ¿no? Y digo esto básicamente porque toda la novela está como plagada de ideas, mini teorías, los personajes todo el tiempo están lanzando ideas sobre diversas cosas, ¿no? Sobre diversas cosas. Y creo yo quería empezar hablando de algunas de esas ideas, pero antes de eso quiero explicarles un poco de qué va la historia. Justo estaba hablando con Lenin antes de entrar a la presentación y le decía que cuando quería resumir de qué trata este libro me era totalmente imposible. O sea, no sabía, si alguien me preguntara de qué trata, no sabía cómo resumirlo, ¿no? Y por eso me gustaría como señalar tres vertientes de la historia, ¿no? O de las historias que hay, ¿no? Uno podría resumir la historia como la historia de un viejo que al final de su vida decide escribir su vida o partes de su vida, no para volver al pasado, sino para entender ese pasado, ¿no? Otra de las vertientes es un muchacho de San Marcos, un estudiante de filosofía que está tan obsesionado con el escritor francés Georges Bataille que decide acometer o realizar todo lo que lee, ¿no? Todo lo que lee en las obras en los libros de Bataille, él quiere volverlo a realidad, ¿no? Otra de las historias que también está ahí y que finalmente son una misma historia, ¿no? Es como lo complejo del libro, ¿no? Es un militar que lo único que desea o lo único que quiere es
realizar lo que ha sido, para lo que ha sido adiestrado toda su vida, que es simplemente matar, ¿no? Sobre estas tres historias, que en realidad están inmersas en medio de un contexto social que es la dictadura fujimorista, y principalmente los años entre 1997 y el 2000, ¿no? 97 las revueltas estudiantiles y en el 2000 el fraude electoral, ¿no? Estos personajes se mueven en este contexto social que está como... todo está como muy podrido, ¿no? O sea, la sociedad está muy podrida, los personajes están excesivamente cargados, ¿no? Y todos ellos cumplen como una dosis o tienen unas ansias de radicalización, ¿no? Todo el tiempo están como buscando llegar al extremo de las cosas, y es por eso que bueno, el mayor extremo o la mayor radicalidad de la vida es la muerte, ¿no? Entonces la muerte está muy presente en la novela, y el tema del sacrificio también, ¿no? Quería destacar, a mí el tema del sacrificio me parece central en el libro, como lo estábamos comentando hace un rato con Lenin. Hay una parte que me gustaría leer, que tiene que ver, yo creo que es uno de los puntos centrales de la novela, es el tema del sacrificio, y una frase que dice, me parece que lo dice el narrador, uno de los personajes, que es esta: el sacrificio humano irrumpe para destruir el orden establecido e inaugurar un espacio sagrado que suspende la condena, no solo judicial, sino también moral, que lleva desde siempre el acto de matar, ¿no? A partir de esta idea, uno de los personajes, que es Ignat, y otro de los personajes, que es Morillo, son estudiantes de San Marcos. Un paréntesis, todos los que hemos estudiado San Marcos vamos a reconocer como las diversas referencias en el libro, como lugares donde hemos tomado con Paco, con Lenin, como el Sky o la Camarita, etc., ¿no? Estos dos personajes tienen como el tema del sacrificio muy marcado a raíz de las lecturas que Ignat hace de Bataille, ¿no? Y es como el sacrificio es la única forma de romper con el orden establecido. Es clave esta idea del orden establecido porque toda la novela, desde el tema del sacrificio, desde el tema de la muerte, de la misma lógica de cómo está escrita la novela también, y cómo en este caso el narrador como hace giros en la historia todo el tiempo, la novela creo que plantea una idea de todo el tiempo romper con ese orden establecido, ¿no? Y es por eso el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte es la única forma de redención para estas personas, ¿no? La muerte como búsqueda de un nuevo origen, o la búsqueda o la muerte como origen, ¿no? Me gustaría, como les decía, la novela está plagada de ideas, está plagada de mini teorías, como me gusta llamarlas, porque son sentencias que todo el tiempo te hacen pensar, ¿no? Inclusive te hacen como detener la lectura, volver, ¿no? Y yo creo que hay muchas frases que, o sea, como le estaba diciendo a Lynn, ¿no? O sea, cuando lean el libro tengan un lápiz en la mano, porque lo van a necesitar. O sea, es un libro para subrayar todo el tiempo. Quería, por ejemplo, quería leerles algunas partes por ejemplo, la parte de la vida y la literatura, ¿no? Uno de los personajes Ignat le dice a Murillo, le dice: eso pensaba Borges, por eso es el escritor menos político que existe. No por esas tonterías del cosmopolitismo ni porque sus temas son supuestamente universales, sino porque en su perspectiva todo se reduce a versiones y a relectura. ¿Recuerdas el tema del traidor y del héroe? Esa idea de que la vida copia la literatura. Todas las vidas terminan copiando modelos previamente escritos. No existe nada más que el plagio, y la historia universal es el plagio más grande. Esa idea del plagio, por ejemplo, y por eso el título, ¿no? O sea, los personajes, y específicamente estos dos personajes, Ignat y Murillo, deciden plagiar los libros en la vida, ¿no? Básicamente esa es la idea, hacer lo que dicen los libros, y hacer lo que dicen los libros, específicamente estos libros de Bataille, es la muerte, ¿no? Otra de las ideas que a mí me gustaron del libro es, hay una parte que están los personajes en un nightclub, y uno de ellos le dice al otro: estas chicas tienen un código profesional que les impide entregarse si no hay dinero a cambio.
a la contra de lo que pasa con el resto de mujeres, ¿me entiendes? Lo inmoral para ellas, la verdadera venta, es meterse a la cama contigo si no les pagas. Sienten que pierden la dignidad si no les pagas, y eso no se lo permiten. Ideas como estas, incluso hay otra, por ejemplo, hay una frase que le dice el narrador, que es: todos parecen jóvenes desde la mirada de la decadencia, ¿no? Todo el tiempo el narrador y los personajes están diciendo estas frases, que no son frases como, no son simples sentencias, sino como que en el trasfondo hay ideas de las que se discuten, ¿no? Por eso cuando yo leía el libro sentía, y además son ideas que con Paco las hemos conversado a lo largo de los años, ¿no? Por eso yo sentía que cuando leí el libro realmente estaba conversando con él, porque son ideas que hemos hablado y hablado un montón de veces, ¿no? No me quiero extender más, creo que hay más temas acá para conversar. La voy a dejar para la parte de la conversación. Quisiera dejar el turno a Lenny. Gracias. Buenas noches. Yo conocí a Juan en la universidad del 2007, pero nos hicimos amigos recién en el 2008. Y entré al Hablador en el fines de 2010, fue más o menos en octubre o noviembre que conocí a Francisco. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención del grupo al que yo estaba accediendo en ese momento era sobre todo el espíritu que tenían ellos como grupo, ¿no? Porque siempre había una intención, una inclinación por problematizar cualquier tipo de situación, o sea, tratar de ver siempre el lado falso, el lado diferente, el lado distinto de cualquier asunto sobre el que estemos conversando, sobre el que estemos compartiendo, etc. Entonces, cuando yo comencé a leer esta novela, y también en el transcurso y también al final, y luego cuando la volví a leer, sentí que ese espíritu estaba presente en el libro, ¿no? Ese espíritu contestatario, molestoso, en términos creo yo jodido, de tratar de cambiar las cosas o de ver de una u otra manera otras aristas, digamos, a partir de las cuales se pueden interpretar cosas que ya vemos, sobre todo en nuestra tradición, en la literatura peruana, ¿no? A mí siempre me gusta ver los libros dentro de la tradición, ¿no? Dentro, digamos, qué suma o qué no suma, sobre qué va, digamos, a qué cosa responde, ese tipo de situaciones, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que me llamó mucho de la novela de Francisco, además de las cosas que ya mencionó Juan muy bien, es sobre todo la posibilidad de leer la novela de diferentes maneras, ¿no? Yo siento que la novela se puede leer a partir de diferentes parámetros, digamos, no sé si teóricos, pero en todo sentido, en cierto sentido, desde diversos modos, de diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la novela se puede leer como una novela sobre la dictadura de Fujimori, se puede leer también como una novela con elementos policiales, una novela política, pero no en el sentido burdo, no en el sentido de una novela que recrea una situación contextual política, sino de una manera un poco más trabajada, ¿no? Como contacto político, ¿no? Seguramente en algún momento de la conversación ese tema va a salir y quizá Francisco se explaye en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo yo siento que todos los elementos que acabo de mencionar confluyen muy bien en una idea que sintetiza, creo, el sentido de la novela, ¿no? Que es la ficción paranoica, ¿no? La idea de tener muchos elementos dispersos, caóticos, en constante tensión, que de alguna u otra manera retan al lector y hacen que el lector tenga una posición muy protagónica en la construcción de sentidos, ¿no? Hace que, por ejemplo, uno como lector se involucre mucho en la historia. Juan decía hace un rato que uno dialogaba de alguna u otra manera con Francisco mientras leía el libro. Es cierto, ¿no? Uno puede encontrar, bueno, nosotros que lo conocemos a Francisco desde hace algunos años, podemos encontrar algunas ideas que ya habíamos discutido, ficcionalizadas de una manera, digamos, como parte de la historia, ¿no? Algo que yo creo que es uno de los logros del texto, ¿no? Entonces, yo traté de leer la novela a partir de esa perspectiva, ¿no? Desde la ficción paranoica, sobre todo vinculado a esta idea de la ficción especulativa, esta idea un poco de tratar de extraer cualquier tipo de sentido de ciertas situaciones extrañas. En todo momento todos los personajes están con la paranoia encima, ¿no? También el contexto social de ese momento exige ese sentido, pero sobre todo me interesaba ver cómo es que a partir de cualquier situación, por más insignificante que ésta sea, todos trataban de encontrarle una perspectiva diferente a eso que está sucediendo. Todos confían de todos, ¿no? Es un rasgo que se encuentra en toda la novela y de alguna otra manera también hace desconfiar al mismo lector, ¿no? O sea, uno dice, ¿esto que estoy leyendo en verdad es así o va en otra dirección, ¿no? Hace que uno se cuestione muchas cosas preestablecidas y algunas otras cosas que pueda encontrar en el camino.
Y también hay una intención por generar siempre muchas ideas a partir de lo que aparezca en ciertos momentos. Por ejemplo, esta lógica del delirio, yo le trato de decir, ¿no? O sea, por ejemplo, me encuentro con algún personaje y a partir de esa situación comienzo a construir un conjunto de ideas a partir de esa situación particular, ¿no? O sea, tratar de llevar a su máxima expresión cualquier tipo de situación, por más banal o insignificante que ésta sea, ¿no? Y yo creo que eso se sintetiza mucho también, o se ordena un poco, en un elemento estructural del texto, ¿no? Que es, cuando ustedes lean el texto, si ya lo han hecho, seguramente se han dado cuenta que una de las líneas argumentales es la escritura de un cuaderno, que en verdad es un poco la historia que uno va leyendo en el texto, ¿no? Un personaje escribe un cuaderno, pero la forma como se escribe el cuaderno es muy particular, ¿no? Se escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y también de manera diagonal, o sea, de manera muy caótica. Las letras se superponen. Y de alguna u otra manera también lo que busca este personaje que está escribiendo este texto es que un lector potencial logre extraer esos contenidos o logre construir eso que estaba planteándose en ese momento dentro de este texto, ¿no? Entonces, allí también hay un nivel muy interesante de provocación, digamos, al lector, ¿no? El lector se involucra sobre todo para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, dentro del plano del texto y también fuera del mismo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y también esto se engloba mucho o se relaciona mucho con esta idea de la máscara, ¿no? En donde la realidad no es exactamente lo que dice ser, no, hay algo que está atrás que en todo momento todos los personajes tratan de descubrir, tratan de averiguar a partir de los diálogos, a partir de las búsquedas, a partir de la reflexión constante, ¿no? Es un libro que te hace pensar bastante, no hay ningún momento en el que tú te detengas. Eso es algo que yo creo que es una virtud, ¿no? A algunos no les gusta mucho esta idea de leer un texto en donde no tienes tiempo de detenerte, ¿no? A mí me encanta porque todo el tiempo te involucra con el texto, hace que no lo puedas soltar, ¿no? Como dijo Juan, son pocas páginas, pero se leen de una manera muy intensa porque la ficción está tan condensada en una estructura que no deja muchas aberturas, digamos, ¿no? Y si las deja porque el lector es el que las abre a la hora de tratar de interpretar lo que está pasando, ¿no? Y la idea de interpretación también se puede entender, yo creo, en este sentido, a partir de la novela, como, digamos, interpretar es narrar, ¿no? O sea, yo narro algo diferente a partir de lo que estoy leyendo en el libro, ¿no? También el libro propone eso, provoca mucho este tipo de situaciones, ¿no? Y hay una inclinación por armar todo esto en forma de diálogo que hace que todo el tiempo haya una constante tensión entre uno, dos o más personajes, y eso también involucra al autor, o en este caso al narrador del texto, ¿no? O sea, tanto el narrador como los personajes tienen una idea, y esta idea en todo momento en el texto entra en tensión al extremo de generar cierta polifonía, pero no por la presencia, digamos, gratuita de un conjunto de voces, sino porque estas entran en verdadero conflicto. O sea, cada personaje, lo cual incluye también al narrador, tiene una idea, ¿no? Posee una ideología que entra en conflicto cuando estos comienzan a interactuar. Y eso me parece que está muy bien logrado porque cada uno de los personajes, cada uno, e incluso el narrador, tiene muy bien delimitado qué cosa es lo que quiere, qué cosa, o cómo es que mira la realidad, o esto que se llama realidad en el texto, ¿no? Y un aspecto que, digamos, un poco más extratextual, digamos, fuera del texto, ya para un poco ir cerrando mi intervención y comenzar un diálogo un poco más tranquilo, digamos. Es que en el texto hay una parte, un pasaje en donde un conjunto de personajes están un poco dialogando sobre las estrategias retóricas o narrativas que usa el gobierno de Fujimori para distraer al público, ¿no? O sea, se refiere básicamente a la prensa amarilla y todo el mecanismo de esta prensa sensacionalista para tratar de no solo tergiversar la información, sino también captar la atención de los lectores o de la gente en general en una dirección muy particular para descuidar un poco los grandes temas, ¿no? La manipulación de la política y todo esto. Entonces estos personajes plantean la siguiente idea, ¿no? Ellos dicen, si es que el gobierno de Fujimori nos está vendiendo una narrativa de la realidad, ¿por qué no nosotros creamos una misma narrativa muy parecida para que ellos piensen que de una manera muy involuntaria la realidad está apoyando eso que nosotros estamos vendiendo? Si es que ellos están haciendo, si es que nosotros comenzamos a hacer eso, va a llegar un momento en el que ellos piensen que este apoyo es algo inofensivo, es algo que, como su palabra lo dice, como la misma palabra lo dice, apoya, ¿no? Entonces, una vez que estemos ya dentro de esa narrativa, podemos introducir la que nosotros querramos para desestabilizar todo, para destruir todo, ¿no?
Por las características de la novela de Francisco, yo creo que una de las propuestas del texto en general, o sea, ya como novela, dentro de la tradición, digamos, es que recupera un poco lo que Francisco dijo, un poco en broma y un poco en serio, cuando presentó la línea hace algunos años, ¿no? Esta idea de que, digamos, su novela era una especie o sea, no porque tenga las virtudes de la novela que todo el mundo espera escribir, sino más bien porque llama la atención sobre una necesidad, ¿no? O sea, es una novela que marca un antes y un después en el sentido de que llama la atención sobre la necesidad de escribir de una manera diferente, de ver toda la tradición de la narrativa peruana desde un paradigma diferente, o sea, pasar a otro paradigma, verlo de otra manera diferente. Entonces yo pienso que esta novela de alguna otra manera también, digamos, trata de dinamitar la narrativa peruana con su misma pólvora, ¿no? Con sus mismas armas, para a partir de allí, al menos, llamar la atención sobre la necesidad de hacer algo realmente diferente, no lo que hasta ese momento se viene haciendo. Yo creo que eso es una de las ideas que, digamos, resalta mucho en general de la novela. Eso es primera instancia. Y para comenzar un poco el diálogo, no sé si Juan quiere hacer una pregunta. Yo primero, no sé. Muchas veces uno escribe una novela o lo que sea con ciertas intenciones que no son las que uno logra tener cuando el producto ya está terminado, ¿no? Yo hace un rato hablé un poco de la idea de ver tu novela como una suerte de llamado de atención o de novela programática, ¿no? ¿Tú tuviste eso un poco en cuenta? ¿Qué tan consciente eres de esa idea? Buenas noches. Gracias a todos por venir. Es un placer verlos aquí. Hay personas que me acompañan siempre, como Jennifer, que hemos tenido 2 años y medio muy intensos, ¿no? Como unas 60 presentaciones, probablemente 2 años y medio bastante raros y bastante intensos, ¿no? Y otras personas que veo de vez en cuando y otros que no veo hace buen tiempo, y es un gusto verlos aquí y estar acompañados además por Juan Francisco y por Lenin, que como ellos han adelantado ya son compañeros de muchos años, ¿no? Todos los tres somos sanmarquinos, los tres somos parte de la revista El Hablador. Ellos son menores que yo, lamentablemente, ¿no? Son más jóvenes que yo. Ellos son como la nueva generación, ya no tan nueva porque también ya se nota, ¿no? Cierto decadencia, ¿no? En su aspecto. Pero cuando yo los conocí en el año, bueno, a Juan lo conocí a inicios de 2007, cuando él estaba a punto de ingresar a San Marcos. A Lenin lo conocí en 2009, 2010, un poco después. Nosotros, quiero decir, los más viejos, ¿no? Giancarlo Stagnaro, que está aquí, y algunos otros amigos de la revista, que éramos como la primera generación, asumimos como que venía una renovación en la revista, ¿no? Y ellos eran como quienes encarnaban esa renovación en la revista, que a la larga por mucho tiempo ha sido sobre todo ha sido como un pretexto, yo siento que, y lo dije algunas veces, como un pretexto para mantener la amistad, ¿no? Cuando me preguntaban ¿qué es el hablador para ti? Yo decía, bueno, para mí el hablador es un pretexto, ¿no? Hoy es un pretexto para continuar viéndonos, para continuar discutiendo, para continuar hablando de literatura, que finalmente es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué preguntas? No recuerdo o sea, al final de mi intervención mencioné que de alguna u otra manera yo sentía que tu novela llamaba la atención sobre la necesidad de ciertos cambios dentro de la tradición. Entonces, en ese sentido, tú eres muy consciente de eso, o sea, y mencionaba básicamente la idea de que uno cuando escribe un libro quizá no es tan consciente del resultado que el libro genere o de la lectura que genere en algunas personas. Entonces, ¿qué tan consciente eres de la necesidad o la posibilidad o quizá el fracaso de cambiar las cosas o quizá todo está bien y todo tiene que seguir así? No sé qué piensas. Bueno, en el momento que escribí mi primera novela, que se llama La ley medio del cielo, que acá Juan ha tenido el gesto un poco osado de traer, porque me ha obligado a leer la dedicatoria que le escribí, que es una dedicatoria que escribí en un estado realmente lamentable de alcoholismo y que es bastante vergonzosa y no voy a leer, pero además me produce como cariño leer mi propia letra del 2008, ¿no? Del 2008, y además está firmado como Paco, simplemente, que es la manera como me llama mi familia y como me llama también la gente del Hablador. Creo que nadie más me llama así. Jennifer no me llama así, me llama Francisco, ¿no? Parte de gente me llama Francisco.
En fin, cuando escribí esa novela estaba muy influenciado por Ricardo Piglia, a quien le dedico Plagio, que es como la reescritura de esa primera novela, ¿no? Es la reescritura de esa novela. Y yo pensaba que podía, eso era muy consciente, al mismo tiempo inconsciente, pero tomando inconsciente como sinónimo de iluso, de tonto realmente, ¿no? Yo pensaba que escribiendo un libro se podía transformar todo. Entonces esa idea yo la tenía muy presente y me acuerdo que en la presentación de esa novela de La línea en medio del cielo, Fernando del Pueblo, que fue uno de los presentadores, en las preguntas me dijo ¿por qué el título es La línea en medio del cielo? Y lo primero que me vino a la cabeza fue porque, es lo que tú has dicho, ¿no? Y lo dejas así, porque el cielo es la literatura peruana y la línea es mi novela, ¿no? Fue una respuesta bastante soberbia, ¿no? En ese momento yo pensaba, realmente escribiendo un librito de 88 páginas, ¿no? Que llega a la página 88, empieza como en la 13, o sea, en realidad tiene como 75 páginas, pensaba que era suficiente para transformar toda la literatura peruana, ¿no? Tenía ese deseo, tenía el deseo de que las cosas cambiaran, tenía el deseo de proponer una estética nueva, pero pensaba que bastaba escribir un libro para eso, y como obviamente fracasé en mi intento, ¿no? Me fue muy mal, me fue peor creo de lo que me hubiera imaginado en mis pesadillas más negativas. Me tomó un tiempo largo regresar a la literatura. Yo sentía que ya estaba fuera de la literatura, ya había abandonado la literatura, no quería volver a escribir porque dije no tiene sentido, ¿no? He escrito esta obra maestra, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? Sigo siendo el mismo, ¿no? Cada vez más viejo, nadie lo reconoce, las pocas personas que me dicen que les gusta lo dicen en privado, pero no lo dicen en público, entonces mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Y eso fue lo que hice durante un tiempo, hasta regresar con la siguiente novela, la segunda, que me tomó 6 años, y después cuando surgió la idea de publicar una edición nueva de La línea en medio del cielo, empecé a escribirla, o a reescribirla, y a trabajar con ella, y fui eliminando líneas, capítulos, personajes, al final fui eliminando casi todo, y terminé escribiendo una novela nueva, una novela totalmente nueva, que mantiene el espíritu de, ya no de ruptura, como lo tenía antes, ¿no? Que era como un poco más como radical, confrontacional, ya no el espíritu de ruptura, pero sí de hacer algo distinto, ¿no? Esta novela creo que recoge aquel espíritu, tampoco tan juvenil, porque tampoco era tan joven, digamos, pero era más joven que ahora, hace 8 años, la escribí hace 13 años más o menos. Sí, la idea de que se podía hacer literatura peruana de otra forma, que no deje de ser peruana, que no deje de ser política, pero que sea diferente a la que se escribía usualmente. Ahora, una de las cosas que ya te las he comentado, que a mí me gustó mucho cuando me enteré que, claro, tú lo primero que dijiste fue que voy a editar el libro, el primer libro, y después dijiste lo estoy reescribiendo. Y a mí me gustó mucho porque es el lugar común de los escritores, que renieguen y se quejen de su primer libro porque lo escribieron cuando eran jóvenes y el libro es malo, y casi siempre es malo. Entonces, me gustó que, a diferencia de estos escritores que todo el tiempo se están quejando de ese primer libro, tú decidieras hacer algo y escribirlo, ¿no? Y eso me pareció muy valioso, ¿no? Y de hecho, claro, por eso tú lo presentas como una nueva novela. En realidad es como está entre la escritura y una nueva novela, ¿no? Porque igual mantienes un par de personajes, igual mantienes la escena inicial, que es una escena muy fuerte y un gran inicio. Yo quería, y es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes lean el libro y terminan el libro y van a llegar a la nota del autor al final del libro, él dice que plagio es el original de la falsificación, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo tú ves, o sea, cómo sitúas este libro que es completamente distinto a Austin? De hecho, cuando conversaba con Lenin, me decía, a mí me resulta muy complicado compararlos, ¿no? ¿Cómo tú sitúas este libro dentro ya de tu obra, que son 3 libros? ¿Lo ves como algo completamente distinto? ¿Lo ves como una lógica dentro de un corpus? ¿Cómo lo ves? Las dos cosas al mismo tiempo, o sea, sí es distinto, ¿no? Sí, o sea, sí es distinto, pero también tiene similitudes, creo. Ahora, es distinto porque, como tú dijiste, Juan, hace un rato, yo creo que hay algunos libros como que apelan más a lo intelectual, a las ideas. Me gusta que sea leído como una novela de ideas, ¿no? Me gusta este tipo de libros
como la herencia pindiana, ¿no? O sea, donde hay un cruce con otros géneros, donde puede ser un poco medio ensayístico en algunos momentos. Entonces, ese lado intelectual lo tengo muy desarrollado, o sea, muy fuerte, y además es básicamente lo que me he dedicado los últimos 5 años de mi vida, haciendo un doctorado y leyendo lecturas académicas, poca literatura, más teoría política y escribiendo más académicamente. Entonces, el lado intelectual está bastante presente en lo que yo trato de hacer. Y creo que mi primera novela y la tercera, que son 2 versiones de la misma historia, por decirlo de alguna forma, responden a esa inquietud, sobre todo intelectual. Mientras que la otra novela, Austin, Texas, la segunda, es mucho más emotiva, vamos a decir. Es lo que yo buscaba también, ¿no? También, como cualquier escritor, me imagino, tiene una sensibilidad marcada, fuerte, ¿no? O sea, somos personas normalmente bastante emotivas o depresivas en algunos casos, ¿no? Con muchos conflictos, algunos emocionales, ¿no? Algunos justificados, otros absurdos, pero los tenemos, ¿no? O sea, no somos personas normales, ¿no? Entonces yo quería como trasladar toda mi carga emocional en esa novela, en Austin, Texas, y por eso termina siendo diferente, pero creo que hay un punto en común, por lo menos entre las dos. Yo creo que en las 3, ¿no? O sea, en Austin y en las otras 2. Y ese punto en común estaría manifestado en el deseo de cambiar de vida, y creo que eso está en todos los libros, de ser otra persona, ¿no? Todos los libros parece que fueran más, ¿no? Bueno, esos 3 libros, deseo de cambiar, de ser alguien diferente, de transformar tu vida. Hay un punto en el cual te sientes un poco ya hastiado, aburrido, cansado de lo que has sido, y quieres ser otro, quieres jugar en otro papel, en otro rol, hacer algo diferente. Y de que la única forma de cambiar es destruirte a ti mismo, ¿no? Es destruyendo un orden establecido, ¿no? Como en plagio. En plagio, sí, claro. El plagio es el cambio que se pretende, no es solo de una persona, o sea, es una persona que quiere cambiar de vida, pero también quiere cambiar la sociedad, ¿no? Entonces piensa que el cambio de la sociedad no es un cambio de gobierno, ¿no? Trata de pensar la política de una manera un poco más profunda, es una persona que no cree que el protagonista, no cree que un cambio de gobierno o bajarse a una dictadura, acabar con una dictadura va a cambiar nada en la situación del país, sino que cree que tiene que haber un cambio bastante más profundo, ¿no? Que pasa por una transformación del Estado. Ahora, el asunto es que hay una reivindicación, que yo también la tengo, no sé, es algo de lo que yo creo fervientemente, de que la destrucción es valiosa por sí misma. Yo sí creo que la destrucción tiene valor por sí misma. A veces uno critica algo y te preguntan por la propuesta, ¿no? Bueno, ya no te gusta esto, ¿y qué propones a cambio? Y hay muchas personas, y mi protagonista de plagio está influenciado por estas personas, dicen: yo no tengo la menor idea de cuál es la alternativa, no tengo ninguna propuesta, no sé, pero sí tengo muy claro que esto que ocurre hoy no puede continuar así. Hay que acabar con esto, lo otro ya se verá después. Yo creo que sí hay un valor en el gesto de destruir, ¿no? En el gesto de negar. Pero la negación es un gesto político también que tiene un valor por sí mismo, y creo que la exigencia de una alternativa o de otra opción, si bien es cierto, tiene sentido y se tiene que buscar, pero no se debe esperar tener algo igual o mejor para criticar lo que ya existe, ¿no? Claro, y siempre en el texto hay alguien que dice algo X, digamos, y siempre hay otro que confronta eso, ¿no? Siempre siento que hay una especie de... O sea, yo pensaba, ¿no? Seguramente de acá va a salir algo, porque hay una lógica donde hay una afirmación, negación, y una negación de la negación, pero no. O sea, siempre se corta antes de que aparezca algo diferente, ¿no? Y dentro de ese contexto, yo me recuerdo mucho una idea que siempre decía Ricardo Piglia sobre la posibilidad de hacer una novela en donde la política no sea contenido, sino forma. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que la política puede ser forma? ¿No? Me parece un poco extraño, ¿no? Porque es más que nada un elemento que es parte de la trama, de la historia de los textos. Pero en tu novela, yo sentí que había una perspectiva diferente de alguna otra manera de la política, ¿no? O sea, no se entendía solo, como lo dije hace un rato, como un elemento que está presente porque el contexto lo dice, ¿no? Además de eso, digamos, sino también porque había una especie de teorización de la política, ¿no? O sea, tú hablabas ahí en términos de contacto político como contacto sexual, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho atención esa idea porque me parece que no he encontrado la idea de trabajar la política de esa manera en otros libros, al menos en estos últimos años, ¿no? Entonces, no sé qué idea tienes tú de la política dentro de la estructura de tu libro, o digamos,
dentro de tu proyecto como escritor? Es una búsqueda larga y difícil, porque lo tenía muy claro hace ya varios años. Yo quería, y sigo teniendo la pretensión de encontrar una forma de escribir literatura política que no utilice los temas usualmente ligados a la política. Eso es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay una serie de temas, una lista de temas que están usualmente ligados a la política peruana o a la literatura peruana que se suele pensar política. Entonces yo he estado como hasta ahora buscando una forma o unos temas o algo que sea indiscutiblemente político, hacer una literatura política que no pase por esos temas. Eso es lo que siempre he querido, y mi propuesta, digamos, no pasa por el lenguaje, ¿no? No es tú mencionabas a Piglia, pero me hacía recordar un poco a algo que dice Damián Tabarovsky en un ensayo de su libro Literatura de Izquierda, que creo que lo hemos compartido, y él decía que la política era pensar qué palabra viene después de la anterior, ¿no? Una cosa como muy de lenguaje. Yo no estoy como tan de acuerdo no me parezca mal esa idea, pero no es la que quiero tampoco. Creo que hay una serie de situaciones sociales, ¿no? Y una serie de situaciones, claro, situaciones sociales suena ya a movimientos sociales, suena a revolución, suena a, no sé, a Bagua, ¿no? Suena como cosas así. No necesariamente hablo de eso, hablo también como de la cotidianidad de cada uno, de la vida que cada uno tiene como trabajador, para empezar, ¿no? Que tiene que ir a su lugar de trabajo. Hay como una serie de gestos que se van repitiendo y que son políticos, y que me gustaría como centrarme en ellos para, a partir de ahí, encontrar una forma de literatura política que no tenga esos temas de los que hemos hablado siempre, ¿no? Ahora, vinculado con esto de la literatura política, que lo hemos hablado ya un montón de veces, incluso ya demasiadas veces creo, me gusta una frase que está en el libro que dice: cuando uno lee no busca ideas nuevas, sino certificar las que ya tiene. La reafirmación de lo que ya estábamos convencidos desde antes, ¿no? Que es algo que hemos hablado muchas veces, que es que tú estás convencido de que la gente lee no para recibir o para discutir o para confrontar ideas nuevas, sino para confirmar las que ya tiene, ¿no? Y por eso hay toda una serie de libros en torno a temas que ya todos conocemos y que son las mismas ideas de siempre, ¿no? Quería como que te explayes en esto, ¿no? Bueno, eso básicamente, porque se puede, a estas alturas, se pueden tener como ideas nuevas, se pueden ofrecer ideas nuevas, o son como reciclajes de ideas antiguas. Es una pregunta que está, creo, en plagio, ¿no? O sea, ¿qué es lo nuevo? Esa es la pregunta básica, ¿no? O sea, de la novela. ¿Qué existe la posibilidad de construir algo nuevo, o todo es plagio, ¿no? Todo es lectura, como en el caso de la novela, ¿no? Lectura, adaptación. A veces pasa que uno se encuentra con una idea que la dijo un filósofo de hace 300 años, y uno piensa y uno dice, bueno, qué extraño esto, o piensa, yo estoy al nivel de este filósofo, ¿no? Porque se me ha ocurrido la misma idea, y no se da cuenta en los desarrollos de la idea y cómo le puede haber llegado a través de fuentes indirectas, ¿no? Porque ha leído gente que leyó, a quien leyó, y así toda una cadena. Entonces, la pregunta por la política sería exactamente cómo escapar de esto, ¿no? Por eso me dice que Borges no es algo que yo piense, pero es algo que piensa el narrador, ¿no? Es algo que yo he estado pensando y no tengo una respuesta definitiva. O sea, si lo político es ruptura, ¿no? Hay Jacques Rancière, por ejemplo, piensa que política es ruptura de continuidad, ¿no? Hay algo que está ocurriendo todos los días, algo que pasa, hay como una cotidianidad, una monotonía, y el gesto político es el gesto que rompe con esa continuidad, ¿no? A romper con la continuidad, esa es la verdadera política. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo puedes romper con algo sin que te ampares en modelos previos? Porque lo normal, incluso para los movimientos guerrilleros, o sobre todo para los movimientos guerrilleros o revolucionarios, es copiar también lo que ya está. O sea, incluso la misma ruptura, eso se ve también en el arte, en la literatura, en cualquier arte. La ruptura también es copia. A veces se suele decir, esto es vanguardista, pero no es vanguardista en el sentido que sea algo nuevo, sino que es vanguardista en el sentido que se está copiando o está en la tradición de algo que se vendía en su momento como vanguardia, que es otra tradición diferente, ¿no? Ahora, quería decir algo breve más sobre lo de los cuerpos, que me había quedado de lo que decía Lenin, ¿no? El contacto de los cuerpos a través del sexo, sí. Hay gente también que piensa que la sexualidad, o sea, que la religión fue inventada como un mecanismo de controlar la sexualidad
porque no hay nada más peligroso que la gente junta. Lo más peligroso que hay para el poder es que haya muchas personas reunidas y que esas personas tengan compenetración, ya casi literalmente compenetración, no complicidad, comunicación, contacto corporal, ¿no? Si hay 200 personas en una orgía, ¿no? Muy feliz, bueno, esas 200 personas pueden construir un tipo de relación y una unidad peligrosa para el poder, ¿no? Entonces la censura del sexo pasaría por el deseo del poder de mantener a la gente separada, ¿no? Cada uno en su sitio y como máximo que tengan intimidad con uno o con dos personas al mismo tiempo. Quedan pocos minutos, quizás podamos dar algunas ideas generales o muy, digamos, para ir cerrando un poco el evento, la presentación de la novela de Francisco. Está además recomendar la lectura del libro sin ninguna duda, y sobre todo porque yo creo que la idea del libro en general es retar al lector, ¿no? Que el lector se sienta comprometido con la construcción de ese sentido. Yo creo que eso es básico dentro de este texto, ¿no? El lector es protagonista también dentro de todo lo que hay acá, ¿no? O sea, ya va a depender mucho de digamos, de la relación que uno establezca con los contenidos del libro para poder aprender con H la mayor cantidad de contenidos en el libro. Entonces, yo solo les puedo decir, dentro de todo lo que acabo de decir ya hace un rato, que la lectura de esta novela es necesaria, sobre todo eso es necesaria. Eso. Antes de terminar, de hecho tenemos unos minutos todavía, así que no sé si quieran hacerle alguna pregunta a Francisco sobre la novela o sobre lo que quieran, ¿verdad? Sobre todo sobre lo que quieran. Ahí. Sí. Una pregunta. Me he quedado pensando eso de que quería romper lo tradicional, la literatura tradicional, lo conservar una línea en el cielo y hacer algo nuevo. ¿Qué es la diferencia? No sé si me he escuchado. ¿Cuál es la diferencia de literatura tradicional o conservadora y lo nuevo que querías hacer? Esa diferencia quisiera ver. Eso, para decirlo así cortito, sería la sospecha de la representación. Digamos, la literatura peruana es realista. ¿Por qué es realista? ¿No? Porque ha sido siempre realista en sus dos vertientes, digamos, la criolla y la andina, Vargas Llosa y Arguedas. Las dos para mí son lo mismo, en un punto, que es que las dos están seguras de lo que están diciendo, están seguras que esta es la realidad y yo voy a contar esa realidad. Lo nuevo para mí pasaría por sospechar qué posibilidades tengo yo de contar algo que es real, cuando en realidad lo mío, independientemente que sea filósofo, escritor, sociólogo, periodista, abogado o lo que sea, independientemente de eso, debo primero sospechar de cuál es mi posición para poder, mi posición epistemológica, vamos a decirlo así, para poder acceder a una realidad. Es sospechar de los mecanismos de representación y no darlo por sentado y contar directamente lo que yo considero real. ¿Qué es lo que busca esta novela, ¿no? O sea, esta novela todo el tiempo es como... tiene mucho que ver lo ambiguo, ¿no? Y lo que no es seguro, ¿no? Y la desconfianza de la paranoia que estaba hablando Lenin. Exactamente, la paranoia tiene que ver con eso, la paranoia con no saber, ¿no? El mismo narrador y los personajes no saben qué ocurre. Y eso me parece bastante real, en el sentido de que eso es como lo que nos pasa todo el tiempo, no sabemos qué es lo que está pasando, nadie sabe lo que está pasando en ningún lugar, ¿no? La gente tiene opiniones fijas, ¿no? En Venezuela ocurre esto, en Cuba, en Francia con los atentados, pero son ideas fijas, pero en realidad nadie sabe, y no solamente es que no se sabe, sino que es imposible saberlo, porque no hay una versión, no hay una verdad. Pero yo creo que la literatura peruana, en sus dos vertientes, vamos a decir, la criolla y la andina, tiene la tendencia a asumir que hay una verdad y que están contando esa verdad. Y la novedad pasaría por romper con esa certeza e implantar o poner en convivencia la duda y la incertidumbre. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya para terminar. Buenas noches. La consideración es que si esta propuesta de literatura, como la estás planteando, no suena en el mejor sentido de la posmodernidad, desde contar historias fragmentarias, donde, no sé, como pensando tal vez en una novela de Don DeLillo, donde las cosas se entienden a partir de un individuo y no tanto una mirada como el clásico esquema realista, en donde hay un Dios que lo entiende y lo sabe todo, sino más bien hay un sujeto que se va explicando las cosas y en cierta medida va fallando
en sus ficciones, ¿no? De cómo argumenta, cómo estructura. Entonces, ¿no te parece que la propuesta que con tu grupo están difundiendo no sería en ella, por ejemplo, ingresa igual el libro Bajo la Sombra? ¿No te parece que esas novelas están generando una propuesta posmoderna, pero en el mejor sentido posible? Ojalá, sí, yo creo que has captado muy bien. Don DeLillo a mí no me gusta mucho, a mí no, pero Piglia, a quien yo le rindo devoción, es fanático de Don DeLillo. O sea, hay una conexión evidente. Ahora, eso del grupo, somos un grupo de amigos ante todo, ¿no? Más que un grupo de combate, no. Bajo la Sombra, la novela que has citado, la novela de Jack Martínez, Jack Martínez es parte también del grupo del Hablador. Entonces, bueno, Juan Francisco, Lenin, Jack Martínez, yo, Giancarlo, creo que no sé, ya se fue. Bueno, ahí está. Es verdad que tenemos ideas en común porque conversamos mucho, o sea, tenemos más de 10 años de diálogo. Entonces compartimos muchas ideas y tenemos una posición parecida para leer, ¿no? Es un lugar de lectura compartido y parecido. Ahora, si eso va a llevar a una literatura posmoderna, no lo sé, ojalá que fuera como una propuesta, pero tampoco lo veo como la propuesta definitiva. O sea, resisto la idea de que haya algo definitivo. Me gustaría poder establecer rápidamente lo que tú llamas una literatura posmoderna, y creo que en el Perú no hay, y en el mejor sentido, como dices, porque no se entiende bien nunca qué es posmoderno, para diferente, pero también inmediatamente para traicionarla. O sea, no es que hay que sospechar, creo, de cualquier certeza, eso se trata también la posmodernidad, ¿no? O sea, como implantar una literatura, una estética distinta, pero inmediatamente que esté establecida hay que tratar de romper con ella y hacer otra cosa. Sí, ya no hay más tiempo. Bueno, pero Percy tenía el micro, creo que ya... Bueno, a ver, así rápida. No, es que ahora hablabas del valor de la negación, ¿no? De la destrucción, ¿no? Pero sin embargo, el espíritu que está sobre toda la novela es la relectura, ¿no? O sea, que la relectura, además, en un momento lo mencionas, imposibilita lo nuevo, ¿no? Y de alguna manera, creo yo que contradice la opinión acerca del valor de la negación, ¿no? O sea, yo veo sí una contradicción entre negación y relectura. Entonces, ¿hasta qué punto quizás puede ser generar desasosiego esa imposibilidad de la negación, ¿no? O sea, eso es un poco lo que digo. Sí, bueno, dos cosas. Una, que yo defiendo la contradicción, ¿no? O sea, me parece que la contradicción es un valor. No me gusta, o sea, si tú tienes dos ideas, vamos a decir que tienes dos ideas que son absolutamente opuestas entre sí, pero la dos tiene algún interés, no importa. Para mí no importa que estén en contradicción. Da lo mismo si lo dice una persona o lo dicen dos personas diferentes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, porque si asumimos que la mejor literatura es política, sí asumimos, no digo que sea necesariamente así, ¿no? El mejor escritor del siglo XX para mí y para mucha gente, que es Borges, en este libro está considerado como un escritor revisionista, ¿no? Conservador, plagiario, ¿no? Solamente repite, no tiene nada nuevo que ofrecer, solamente repite, relectura. Niega la idea de lo nuevo. Niega la idea de lo nuevo. Claro, ¿cómo encuentras lo nuevo en alguien que cree, como Borges, en el tiempo circular, ¿no? Que todo se repite, pero todo se repite no porque haya algo metafísico, no porque haya un Dios moviendo los hilos, no. Todo se repite porque la historia se construye en base a ideas, ¿no? Entonces, la escritura, y eso es el punto, la escritura viene como consecuencia de los hechos históricos, pero los hechos históricos también vienen como consecuencia de lo que se ha escrito. Entonces, no hay una respuesta definitiva, y eso me parece que es coherente, ya para defender también la coherencia, me parece que es coherente con la idea de la novela. No hay una respuesta definitiva a eso. Borges está cuestionado, y si Borges está cuestionado, ya se puede cuestionar cualquier cosa, ¿no? Entonces, entre la negación y la relectura hay una tensión, ¿no? Hay una tensión, pero yo no la voy a resolver porque no la ha resuelto nadie, y me parece que yo soy el menos indicado, pero sí me gustaría presentarla, plantearla y dejarla acá como una pregunta, no como una respuesta, sino como una pregunta y como algo que se mantenga latente para seguir pensando. Muchas gracias.